bienvenidos al canal. Les cuento que estaba con muchísimas ganas de hacer esta reseña, pero las anteriores semanas he estado muy ocupada, estaba con muchas cosas en la cabeza, exámenes, tareas y ya, por fin me libré. Entonces, quiero reseñarles el libro Frankenstein de Mary Shelley. La razón por la cual me interesó leer este libro es gracias al canal Los Libros de María Antonieta, que se los voy a dejar aquí en la i para que puedan visitar. Y es un libro que a lo largo de la lectura me impresionó en varios puntos. Primero, desde el año de publicación, que el autor haya sido una mujer. Después, toda la historia en sí, porque yo la imaginaba de una manera totalmente diferente. Que estos puntos los vamos a profundizar a lo largo del video. Y bueno, Frankenstein. Todos lo vemos como un ícono del terror, ¿no? Que creo que Hollywood nos lo pintó como un monstruo que solamente daba terror, lo único que quería era sangre, pero en realidad no es así, es una criatura que tiene una vida un tanto miserable y la historia es más profunda. Cómo Mary Shelley se imaginó toda esta historia. Nos vamos al año 1816, donde varias personas de este medio, poetas, escritores, estaban reunidos en la mansión de Lord Byron, un poeta, ¿ya? Y bueno, pasaban la tarde contándose cuentos de terror, anécdotas sobrenaturales, y surge la idea de que cada uno de los presentes escriba un cuento de terror, una historia, con el fin de que cuando vuelvan a encontrarse, cada uno muestre lo que había escrito. La mayoría no cumple la tarea, solamente Mary Shelley, que en el año 1818 publica Frankenstein. Entonces nos vamos a la trama del libro. ¿Qué nos cuenta? Todo comienza con que Victor Frankenstein, si ustedes quieren el creador, el científico, es encontrado en medio del Polo Norte por un barco navegante que lo socorre. Bueno, le proporciona comida, calor, y una vez que se restablece en salud, entabla una amistad con el capitán del barco. Se vuelve como su confidente porque Víctor le empieza a contar varias anécdotas de su vida y claro, respondiéndole por qué estaba ahí, de cómo había llegado, contándole que tiene un pasado muy oscuro que lo va arrastrando y que le quitó las fuerzas de vivir. Entonces, empieza contándole el gusto que tenía hacia la filosofía natural, biología y química, siguiendo a varios alquimistas de la época. Todo este interés por la ciencia lo lleva a estudiar una vez en la universidad una materia con estas disciplinas. Entonces, en una de esas clases que estaban viendo la putrefacción de los cuerpos, a él como que se le viene una idea, se le prende el foco de poder dar vida a la materia inerte con solo dos elementos que son la materia inerte y la electricidad. Entonces, él empieza con todo este experimento y una vez que él logra construir a un hombre que Víctor decía que iba a ser una raza nueva, una humanidad totalmente perfecta, así él totalmente emocionado, ¿no? Logra darle vida y se decepciona porque dice, es un ser tan horrible, feo, que lo deja a su suerte, sin saber que este ser tenía sentimientos y no era un ser malo, sino quería entendimiento y quería ser amado. Bueno, ese es un poquito de la historia que les podría contar, porque si les cuento un poco más ya sería un spoiler. Y es mejor que ustedes puedan descubrir más cosas. Dos temas muy importantes que habla este libro es el tema social y el tema científico. Entonces vámonos primero por el tema social. Bueno, estamos en una época, 1800, en la cual
las personas que tenían un déficit, algún defecto mental, físico, eran rechazadas, ¿no? Entonces, habla sobre el rechazo social. Y Frankenstein, al ser un monstruo, lo rechazan totalmente, o sea, con solo verlo, lo atacan. Y bueno, aquí vemos que Frankenstein tiene sentimientos y lo único que quiere es ser entendido, quiere amor solamente. Y creo que esto no está muy lejos de la época que estamos, porque como que todavía nos fijamos en lo físico antes de ver primero lo de adentro, lo interior, ¿no? Entonces ahora vámonos al plano de la ciencia. Nos quedaremos en el año 1800, ¿no? Donde la ciencia empieza a tomar otra perspectiva, dejando atrás a los alquimistas y a todas esas teorías de la piedra filosofal, el elixir de la vida, sino volviéndose más experimental la ciencia. Hay un documental que yo vi en YouTube, que igual se los voy a dejar aquí en la i. Se llama Frankenstein detrás del mito y te explica científicamente varias cosas del libro. Se basa en que Victor Frankenstein no es un personaje ficticio, sino que Mary Shelley inspiró en uno de los científicos de la época, que es Galvani. Entonces, bueno, a grandes rasgos, porque en el documental lo van a ver mejor, Galvani era una persona que experimentaba con la electricidad y bueno, su primer experimento fue con ranas. Pasando el tiempo empezó a usar cuerpos y varios fueron los científicos que lo siguieron a él. Empezaron a ver que la electricidad, siendo probada en un cuerpo muerto, podía lograr varios movimientos en este cuerpo, porque decían que si hacían un choque eléctrico en la cabeza, por aquí los gestos iban a moverse. De hecho, en esta época existen los reanimadores eléctricos, ¿no? Esas planchitas que se las ponen al corazón y pueden reanimar a una persona, ¿no? Como empieza a surgir estos experimentos que se los mostraban en un lugar público, las personas se quedaban totalmente impresionadas y decían, bueno, de verdad esta persona va a volver a la vida. Y claro, empiezan a surgir varias creencias de que el soplo de vida ya no era Dios, sino era la electricidad y que la ciencia sería capaz de crear vida y ya podríamos dejar atrás a Dios. Quiero hablar de Mary Shelley en sí, porque en esas épocas, 1800, el que una mujer haya publicado un libro era algo totalmente fuera de común, porque las mujeres en esa época no tenían mucho protagonismo. Entonces eso me pareció muy interesante, que la autora haya sido una mujer. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya hecho dar más ganas de leer el libro. Realmente no se van a defraudar, es una joya de la literatura. Yo le he dado 5 estrellas y es increíble. Antes de terminar les voy a dejar unas cuantas citas para complementar el video y bueno, gracias por verme. Adiós.